Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar del sistema de permisos de Linux y de los atributos extendidos. Linux utiliza un sistema de permisos donde tienen tres tipos de permiso. El permiso de lectura, simbolizado por una R, que permite, por ejemplo, en un archivo leer el contenido del archivo y si es un directorio, listar el contenido de un directorio. El permiso de escritura, que cuando se habla de archivo permite escribir en el archivo o modificar el archivo, y para directorios permite crear nuevos directorios o borrar los existentes en dicho directorio. Y el permiso de ejecución de un archivo, si el archivo es un programa, le va a dar permiso para ejecutarlo, y si es un directorio va a permitir que un usuario explore dicho directorio. Cada uno de estos permisos se fijan para tres clases de usuarios: el usuario dueño, que va a estar simbolizado por una U y de user; el grupo de usuarios al que pertenece el dueño, que va a estar simbolizado por una G; y el resto de todos los demás usuarios o los otros usuarios, simbolizado por una O de others. ¿Cómo yo puedo ver los permisos asignados a un archivo? Con el comando ls-l. En este caso tenemos este archivo backup home.tar.gz, tiene los permisos asignados en estos 9 espacios. El primer carácter va a indicar el tipo de archivo, en este caso un tipo de archivo regular, eso habíamos visto en la clase anterior. Los siguientes 3 caracteres representan los permisos del usuario. Los siguientes 3 caracteres representan los permisos del grupo dueño del archivo. Y los últimos 3 caracteres representan los permisos de todos los demás usuarios, los others. ¿Cómo yo voy a poder cambiar estos permisos? Ahora, estos permisos se cambian con un comando llamado chmod. Y puedo utilizar dos tipos de modo en el chmod. Uno que se llama modo simbólico, donde estoy utilizando letras que van a representar a los permisos y a los grupos de usuarios. Por ejemplo, la R va a representar el permiso de lectura, la W al permiso de escritura, la X al permiso de ejecución, y la U otras letras para los grupos de usuarios, por ejemplo la U al propietario, la G al grupo, la O a other, o un carácter especial llamado la A, que va a representar a todos los grupos de usuarios, U, G y O. Por ejemplo, si a este archivo vamos a crear un archivo, vamos a ver qué permisos tiene. Tiene permiso de lectura y escritura para el usuario dueño, lectura y escritura para el grupo y lectura para todos los demás. Vamos, por ejemplo, a asignarle el permiso de ejecución al archivo. Entonces yo quiero asignarle el permiso, voy a utilizar más, el símbolo más. ¿A quién? Al usuario dueño. ¿Y cuál permiso? El permiso de ejecución. Entonces utilizo la X. Vemos ahora el ejemplo y vemos que el usuario dueño ahora tiene el permiso de ejecución. El usuario dueño le asigné el permiso de ejecución. Si quiero aplicar algún permiso o quitar algún permiso al grupo, voy a usar la G. Para dar un permiso es el símbolo más, para quitar un permiso es el símbolo menos, y le voy a quitar, por ejemplo, el permiso de escritura. En este caso vemos cómo fue removido el permiso de escritura de los permisos del grupo. En caso que yo no quiera ni quitar ni agregar permiso, lo que quiero es asignar exactamente un permiso particular, por ejemplo a todos los demás, voy a utilizar el símbolo es igual. Con el símbolo es igual lo que se hace es asignarle específicamente el permiso. El símbolo más agrega los permisos sobre los que ya tiene, el símbolo menos quita un permiso que ya tiene, y el símbolo igual le asigna ese permiso en específico. Por ejemplo, le voy a asignar el permiso de escritura a todos los demás, y como vemos, solamente le dejó ese permiso de escritura. Este archivo tenía anteriormente un permiso de lectura en el grupo, y con el es igual lo que hace es asigna exactamente ese permiso que le estoy dando. Ahora, por ejemplo, le doy R y va a volver a como estaba. Existe también otro modo llamado modo numérico, con el que se pueden asignar también permisos. El modo numérico sí es un poco más complicado, no es tan fácil de recordar, pero en verdad cuando uno se acostumbra a usarlo suele ser mucho más simple. Les voy a mostrar acá cómo se calcula ese modo numérico.
El modo numérico se basa en unos permisos de binario. Si yo quiero asignarle un permiso de lectura, le tengo que asignar un 4. Si tengo que asignarle un permiso de escritura, le tengo que asignar un 2. Si quiero que tenga un permiso de ejecución, le tengo que asignar un 1. Y si no quiero que tenga ningún permiso, le tengo que asignar un 0. Estos permisos se asignan en grupos de 3 números. Y vamos a ver, por ejemplo, chmod. Supongamos que quiero asignarle el permiso de lectura a los usuarios. Voy a ponerle 4. Si quiero asignarle el permiso de escritura al grupo, voy a ponerle un 2. Y si quiero sacarle todos los permisos al grupo, le voy a poner un 0. En este caso estoy asignando los permisos del primer número al primer grupo de permisos, que es del usuario. El segundo número son los permisos que se van a asignar al grupo. Y el último número son los permisos que se van a asignar a todos los demás. En este caso vemos que el 4 era permiso solo de lectura, asigno solamente el permiso de lectura. El 2 era solamente permiso de escritura y el 0 no era quitarle todos los permisos. Si yo quiero asignarle más de un permiso, por ejemplo, si quisiese asignarle el permiso de lectura y escritura al usuario, lo que tengo que hacer simplemente es sumar estos valores. Si quiero que tenga el permiso de lectura y escritura y ejecución, es 4 más 2 más 1, queda 7. Entonces vamos a cambiar estos permisos. 7 van a ser todos los permisos. Si quiero que el grupo tenga permisos de lectura y ejecución, sería 4 más 1, 5. Y si quiero que todos los demás tengan solamente permisos de escritura, le pongo 2. 7, 5, 2. Y vemos ahora que el archivo tiene todos los permisos para el usuario, que representan por un 7. Los permisos de lectura y escritura y ejecución están representados por el 5. Y el permiso de escritura, que está representado por el 2. Como ven, es un método mucho más rápido de asignar permisos de una sola vez, pero sí requiere aprenderse los números para poder asignar los permisos. Existen además otros permisos especiales llamados SUID, SGID y StickyBit, que se asignan también con el chmod y de forma numérica. El permiso de SUID o SUID permite que todo el que ejecute ese archivo que tenga ese permiso va a tener durante la ejecución de ese programa los mismos permisos que el dueño del archivo. Para asignar un permiso SUID a un archivo, yo le tengo que sumar un 4000 al permiso del archivo. Vamos a ver cómo cambian los permisos. Vemos que ahora, en vez de tener una X, acá vemos una S. Eso significa que este archivo va a tener el permiso SUID o SUID, y va a hacer que cuando otro usuario que no es Diego ejecuta este archivo 1, va a tener los mismos permisos que el usuario Diego. Existe un permiso similar llamado SGOID, que se asigna sumándole un 2000. La única diferencia con el SUID es que el SGID lo que hace es otorga los permisos del grupo, no del usuario dueño. Vemos por ejemplo que acá hubo el cambio, la X se volvió una S, entonces esto me dice que este archivo tiene asignado el permiso de SGID y hace que todo usuario que ejecute este archivo va a ejecutarlo con los permisos de este grupo, sin importar en qué grupo esté ese usuario. Por último, el permiso de StickyBit, que se logra añadiéndole 1000 a los permisos. Vemos la diferencia, tiene una T acá al final en vez de la X. Y lo que hace este permiso es que hace que el archivo permanezca en memoria el mayor tiempo posible. Es decir, cada vez que se ejecuta ese archivo, en vez de estar pasándolo de memoria al disco, de disco en memoria por la paginación de Linux, ese archivo se mantiene en memoria el mayor tiempo. Por último, vamos a hablar de los atributos especiales del Extended 4. Yo puedo ejecutar un comando llamado ls-attr, que me va a mostrar los atributos extendidos del archivo. Estos son todos los atributos, en este caso solamente tiene el atributo "-e". En verdad existen una gran cantidad de atributos. Entre ellos, por ejemplo, la A mayúscula va a establecer que la fecha de último acceso no se va a poder modificar. La A minúscula es que solamente se puede adjuntar información al archivo. La E en este caso es que este archivo está basado en el extends de Extended 4. Hay una I que significa que el archivo es inmutable, es decir que yo no voy a poder, por ejemplo, borrar o modificar ese archivo. Y para poder modificar estos atributos extendidos o atributos especiales, yo tengo que utilizar el comando chattr
pero el único usuario que puede realizar estos cambios de estos atributos es el usuario root o el usuario administrador. Entonces los comandos los tengo que poner en Ubuntu, al menos con un sudo adelante. Y si quiero asignar el permiso, tengo que utilizar el más. Vamos a asignarle, por ejemplo, el atributo inmutable al archivo. Me pide acá mi contraseña, vamos a poner, y ahora vemos que tiene el atributo inmutable. Si quisiese sacar ese atributo, es con el menos, y vemos que ese atributo salió. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto los permisos de los archivos de Linux, de lectura, escritura y ejecución, cómo se aplican al usuario, al grupo y a todos los demás. Vimos los permisos especiales, SUID, SGID y StickyBit. Y por último vimos los atributos extendidos del sistema de archivo. Nos vemos en la siguiente clase.